Bien, bienvenidos todos. Vamos a presentar un video donde vamos a hacer una demostración de cómo crear servicios web con la plataforma Java y el IDE de desarrollo NetBeans. Entonces decíamos que para el caso vamos a utilizar como base de datos, al menos la base de datos SQL Server, que ya es una base de datos un poco seria, y luego podríamos hacer lo mismo con Oracle también. Bien, para esto se necesitará lo siguiente. Obviamente NetBeans, la última versión que más puedan colocar. En este caso tengo la 8.02, que es la última que me he logrado conseguir. No sé si sea la última que exista también, pero bueno, al menos esta la tengo aquí instalada. Tengo instalado también SQL Server versión 2014, que también está bien. No importa si es la versión 2014, 2012, 2008 incluso, igual va a funcionar. Entonces, y también hemos repartido en una carpeta los JDBCs, es decir, los conectores de Java para enlazarse a SQL Server. Ya les he pasado a todos el JDBC, así que creo que tenemos todo listo. Decíamos que el JDBC, en mi caso, lo tengo por acá copiado. En una carpeta JDBC Drivers, y es el SQL JDBC 4-2.0. Ese es el driver que voy a utilizar para la conectividad a la base de datos. Bueno, entonces vamos a empezar desde cero, creando incluso la base de datos. ¿Cómo es por teclas? Ya luego le vemos. Y aquí vamos a decirle que quiero una base de datos nueva. Vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre BDD. Vamos a ponerle, no sé, Java, ya, BDD Java, correcto. Bueno, entonces tenemos ya BDD Java. Y de seguro debe constar por aquí. Aquí está. Y por el momento voy a crear una sola tabla para que las cosas sean fáciles. Y de producto, esto es de tipo entero. Vamos a decirle que es la llave primaria. ¿Sí? La llave primaria, y además le voy a decir que sea autoincremental. Como ustedes saben, aquí tiene la propiedad especificación de identidad y dice es identidad. Le decimos que sí. Luego vamos a ponerle una descripción, un varchar de 50. Vamos a ponerle una cantidad entero, y vamos a ponerle y de producto de selección cantidad, precio. De momento voy a poner precio entero. ¿Sí? Les sugiero que de momento pongamos enteros. Luego en la siguiente sesión vamos a ver cómo se maneja el tema de floats y decimales. Entonces, esta va a ser mi tabla productos. Ahí está, entonces, y de producto, descripción, cantidad y precio. Con la particularidad de que de producto es autoincrementable. Bien. Aquí dice que es autoincrementable. Bien, guardamos esta base de datos, perdón, este diseño de tabla. Y obviamente aquí ya aparece la tabla productos. Voy a editar
voy a insertar dos registros, por ejemplo, cereales, cantidad, hay 4 cajas, el precio 20. Tenemos, no sé, pongamos pan, cantidad 40, precio 1. Y por último pongamos otro producto que sea azúcar, cantidad 70, precio 2. Nada más. Tenemos 3 productos con 4 campos. Eso es todo. No se requiere más por el momento. Hay que aclarar también que en esta clase que estamos indicando en la publicación de servicio web con Java, vamos a utilizar también una librería que permite manejar el ORM, ¿cierto? Que se llama Hibernate, que viene ya en este caso preinstalada con el NetBeans. Entonces vamos a hacer uso también eso. El Hibernate viene a ser el equivalente a Entity Framework que teníamos en .NET. Entonces acá vamos a hacer algo similar. Bueno, entonces tenemos ya SQL Server. Lo que también hay que indicar y que creo que ustedes ya lo tienen especificado es que el servidor de base de datos debe estar configurado en la configuración de SQL Server deberíamos tener, aquí tengo la herramienta de SQL Server Configuration Manager. Si ustedes buscan esta herramienta SQL Server Configuration Manager, deben asegurarse de que el protocolo cliente TCP/IP esté activado. Y vemos que el puerto es el puerto 1433. Esto es importante conocer. Entonces el puerto TCP está activado. TCP activado 1433. Entonces verificamos que estas conexiones posibles que tiene SQL Server, en todas ellas exista pues la configuración del TCP/IP activado. Y verificar también que el puerto 1433 es el que esté funcionando. Como quien dice, el puerto listener de SQL Server es el puerto 1433. Por otro lado, en las propiedades del servidor, como podemos ver acá, propiedades, tenemos la pestaña que dice conexiones y debería estar activada esta caja de check que dice permitir conexiones remotas a este servidor. Entonces también por favor pongan cuidado con esto, que se permitan o admitan las conexiones remotas a este servidor. Como digo, para llegar a esto entramos acá al administrador de SQL Server, picamos botón secundario en el nombre del servidor, propiedades y conexiones, y ahí está, debería estar checado esta opción que dice permitir conexiones remotas al servidor. Eso es importante, ¿no? Checar que esté funcionando. Otra cosa que hay que ver que esté funcionando es en el NetBeans verificar que en la pestaña servicios tengamos trabajando al servidor Glassfish, que viene a ser el servidor web donde se publicarán los servicios web el día de hoy. Entonces, con botón secundario en Glassfish Server, hacer clic donde dice Start o Iniciar, y el resto pues ya es automático, ¿sí?
Entonces, en resumen, los requisitos son los siguientes: el servidor de base de datos SQL Server que esté activo, que esté funcionando los protocolos TCP/IP, checar en qué puerto, en este caso debería ser 1433, verificar que el acceso remoto al servidor SQL Server esté activado. Además, bueno, crearse una base de datos, una tabla, unos registros de ejemplos suficientes. Luego, tener seguro que tenemos ya copiada la librería del JDBC para SQL Server. Y finalmente, verificar que el servidor web Glassfish esté también funcionando. Bueno, entonces con todo eso, ahora sí podemos iniciar el proyecto. Ante todo, deberíamos establecer una conexión al servidor de base de datos. Entonces, ustedes ven por acá que tengo en servicios la pestaña o el nodo Databases. Entonces, aquí es donde yo debería agregar una conexión a una base de datos. Entonces, le digo nueva conexión, ¿cierto? Y aquí debería elegir entonces cuál es el tipo de base de datos que necesito trabajar. Dice Microsoft SQL Server. Bueno, aquí dice 2005 y adelante también, ¿no es cierto? Hacia adelante. Entonces, le digo, necesito esto. Quiero estar seguro de que todo te salga esta opción de Microsoft SQL Server. Seguro que sí, ¿no es cierto? Ya. Vamos, que el siguiente paso nos dice cuál es el nombre del driver. De seguro aparece ese driver. Aquí dice cuál es el host. En nuestro caso sería el 127.0.0.1 y el puerto decíamos que es el 1433. Le pongo 127.0.0.1 porque estoy asumiendo que cada uno tiene SQL Server corriendo en su propia máquina de modo local. Entonces, esa es la dirección IP. Y luego tenemos pues 1433 que viene a ser el puerto. Ahora me dice cuál es el nombre del usuario. Todos sabemos que es el usuario SA. Y para este caso yo tengo puesto la clave SA.1234. Que supongo que ustedes también manejarán una similar. Luego dice probar la conexión. La conexión es perfecta, correcta. Si ustedes tuviesen problemas con esto, posiblemente es porque el archivo del driver no lo tienen todavía referenciado. Entonces, yo voy a asumir de que aquí no tengo ningún driver. Voy a eliminar y voy a agregar el driver que copié a esta carpeta de drivers que les había indicado a ustedes. Deben recordar siempre dónde guardaron el driver que les hemos hecho copiar. Simplemente es eso, indicar dónde se encuentra el driver y avanzaríamos pues al siguiente paso, que es colocar la dirección IP, el puerto, el usuario y el password. Podríamos también colocar aquí el nombre de la base de datos, que para nuestro caso es BDD Java. Entonces puedo poner directamente también aquí BDD Java. Y hacemos la prueba de conexión. Sí, dice que la conexión es satisfactoria, por tanto, todo va bien. Aquí nos dice cuál es el nombre del esquema con el que vamos a trabajar. Elijamos el que dice DBO. DBO significa DB Owner o dueño de la base de datos. Entonces significa que voy a trabajar con un esquema de usuario que tiene todos los permisos como dueño de la base de datos. Y ahí está entonces la cadena de conexión. Y finalizamos. Por tanto, ya debe aparecer aquí en la lista de cadenas de conexión
de servidores, la que acabamos de crear. Y podríamos entonces expandir el árbol de objetos hasta encontrar la tabla productos. Y ahí están los datos que hemos ingresado como ejemplo. Entonces va a ser importante que ustedes verifiquen que esa cadena de conexión esté funcionando perfectamente. Bueno, supongo que todos hasta ahí no tienen inconveniente. ¿Alguien tiene inconveniente? Bueno, tengo el caso de aquí de la amiga que no le aparecía cuando elegía nueva conexión. Aquí no le aparecía SQL Server. Bueno, eso es porque el driver no estaba todavía instalado. Entonces, para poder resolver ese tema, había que irse acá a drivers. Aquí obviamente no aparece SQL Server para el caso de la amiga. Habríamos que decirle entonces quiero hacer un nuevo driver. Aquí había que decirle quiero agregar el driver. Y ubicábamos el driver en la carpeta que habíamos dicho donde hemos alojado. Abrimos, ¿no es cierto? Y obviamente ponerle OK hacía que tengamos en este caso ya dos drivers instalados, ¿cierto? En este caso dice 2005 y 2005 entre paréntesis 1. Entonces simplemente era dar de alta el driver, ¿no? Y con eso ya podríamos continuar con la conexión y aquí debería estar disponible SQL Server y el driver del caso. Así es como tocaba hacer. Bueno, en todo caso supongo que ya todos están ya igual, ¿no es cierto? ¿A alguien les falta algo? ¿Todo está bien? Listo. Bueno, entonces vamos acá a la pestaña Proyectos. Y en la pestaña Proyectos vamos a agregar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Y de este tipo de proyectos que tenemos acá, tenemos que saber que lo que vamos a hacer es un proyecto web, ¿no es cierto? Porque los servicios web se ubican o se alojan en un servidor web. Entonces aquí tengo la pestaña que dice Java Web y lo que necesitamos es una aplicación web. De las más simples que se puede hacer en Java. Bien, el siguiente paso entonces sería decirle cómo quiero que se llame la aplicación. Bueno, vamos a ponerle WS Java, como para hacerle coincidir con los temas que estamos haciendo. Bueno, aquí luego nos dice en qué carpeta vamos a alojar el proyecto. Ya depende de ustedes donde quieran alojar. Y verificar que esté checado la opción que dice usar una carpeta dedicada para colocar las librerías. Entonces la carpeta es lib. ¿Sí? Eso está bien ahí porque en esa carpeta vamos a colocar las librerías que sean necesarias del caso. Eso por favor, chequen que esté bien para avanzar al siguiente paso. Entonces aquí me dice esta aplicación web, ¿en cuál servidor web queremos alojar? Entonces aquí era importante que ya esté levantado el servidor Glassfish. Como está levantado, entonces detecta que se está trabajando ahí y le dice quiero trabajar con este servidor. Si no fuese este el caso, entonces la opción sería por acá agregar un servidor, indicar dónde está funcionando y en fin. Pero bueno, nuestro caso es que está trabajando de manera local y por eso lo detecta de manera automática. El path de contexto dice, ¿cuál es la carpeta de contexto? Significa que en ese servidor web, así se va a llamar la carpeta que contiene la aplicación, WS Java. Lo dejamos tal cual como está. Vamos avanzando. Luego dice,
¿Cuáles son los frameworks con los cuales vamos a trabajar? Bueno, entonces a mí me interesa trabajar con el framework Hibernate 4.3.1. Entonces, indicamos que requiero trabajar con Hibernate 4.3.1. Y como Hibernate 4.3.1 es básicamente una librería para conectarse a una base de datos y ofrecernos un ORM, es decir, un mapeo relacional de objetos, entonces me dice con cuál base de datos vamos a trabajar. Y acá dice entonces, ¿cuál es la conexión de la base de datos? Le digo, yo quiero trabajar con esa base de datos de Java que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, ahí está Hibernate y la conexión a la base de datos. Vamos avanzando. Y en ese instante entonces está creando la aplicación de tal forma pues que nosotros solamente especifiquemos ciertos elementos adicionales. Listo. Ahí está el aplicativo WS Java. Vemos que en las librerías ya está incluido Hibernate. Está incluido para trabajar con el servidor de Glassfish. Y de paso acá nos ha colocado el archivo que contiene la configuración de Hibernate. Aquí aparecen las propiedades del driver de conexión a la base de datos. Aquí está. ¿Cierto? Y en esta pantalla donde aparece el archivo hibernate.cfg.xml, si por azares de la vida no apareciera este archivo hibernate.cfg.xml en pantalla, ustedes pueden ubicarle por acá. No, se me fue. Configuración. Aquí está. A ver, no. A ver. Hibernate. ¿Dónde aparece este archivito? Bueno, se supone que debería estar en Source Package. Aquí está. ¿Sí? Ahí está la ruta del archivo Hibernate CFG.xml. Entonces, al final de este archivo, vamos a agregar una propiedad adicional. Dice Miscellaneous Properties. Aquí está, propiedades misceláneas o propiedades varias. Vamos a agregar una propiedad que nos diga de qué manera va a trabajar con los hilos de conexión. Y digo que quiero que maneje hilos. Por favor, colocar aquí, dice quiero que trabaje con hilos. Threads. Hilos. Recuerden ustedes que esto se visualiza en la parte inferior de este archivo XML. Agregamos una propiedad miscelánea. Y guardamos propiedades misceláneas, ¿no? Recuerden, el archivo es Hibernate CFG.xml. Aquí aparece Hibernate CFG.xml en un ambiente gráfico para modificar. También aparece el código fuente del XML. Aquí está. Pero también puedo visualizar en modo gráfico, en modo diseño. Y al final dice propiedades misceláneas, miscellaneous properties. Varias, claro. Ustedes tienen español. Ya, entonces son varias propiedades varias, ¿sí? La última, ¿no? Ahí agrega una que diga que quiere trabajar con sesiones basadas en hilos. ¿Sí? Eso es todo. Con eso guardamos el contenido y listo. Bueno.
Entonces ya tenemos referenciada la librería. Ya. Bueno, por aquí también me está haciendo falta que se refleje en las librerías la librería que me permite conectar a SQL Server. Aquí veo que no aparece, así que voy a agregar. Bueno, agreguemos este que dice jar folder. Jar folder y me dice esta librería de driver es la que necesito y le digo abrir. Entonces con eso se agrega la librería para conexión a la base de datos. Recuerden, en librerías le digo agregar jar folder porque es una librería jar la que necesito ahí. Luego me dice cuál es el archivo jar que quiero agregar. Es el driver de SQL y aceptar. Listo. Ya. ¿Qué más nos toca? Veamos. Vamos a crear dos packages. Aquí donde dice paquetes de origen, agregamos dos paquetes de Java. Vamos a ponerle entonces nombre com.empresa.conexión. Ese es el primer nombre que pueden ponerle. Pueden ponerle cualquier nombre, pero diferenciar de que este paquete va a contener las clases que me permiten conectarme a la base de datos. Por eso le he puesto conexión. También voy a agregar otro paquete modelo. Denotando que en este paquete van a contener las clases que me permitan contener el modelo de datos que voy a utilizar. Entonces tengo ahí dos paquetes, uno para conexión y otro para modelos. Ya. Voy a agregar entonces también un nuevo archivo de Hibernate y para eso voy a utilizar acá en la opción otros, ¿no es cierto? A pesar que a mí ya me aparece aquí en esta parte del menú, pero puede ser que a ustedes no les aparezca, así que voy a utilizar la opción de abajo, la última que dice otros, y en otros debe aparecer la opción que dice Hibernate. Y dentro de Hibernate debo tener la opción que dice Hibernate Reverse Engineering Wizard o el asistente para ingeniería inversa de Hibernate.
¿sí? El asistente para ingeniería inversa de Hibernate o Hibernate Reverse Engineering Wizard. Digo siguiente y me dice ¿cómo quiere que se llame ese nombre de ingeniería inversa? A ver, haciendo una especie de analogía, recuerdan ustedes que en .NET teníamos algunas formas de hacer referencia a la base de datos, decíamos first code, ¿no es cierto? O model first. Entonces decíamos, tenemos la opción de ir a la base de datos, descubrir cómo está hecha en las tablas, las relaciones entre esa base de datos, y luego traer ese modelo acá a Java. Entonces, eso que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer una ingeniería inversa. Es decir, vamos a entrar a la base de datos, a descubrir qué tablas tiene, cómo están los campos, las relaciones, y ese modelo le traemos y le colocamos acá en Java. Entonces, ese archivito de modelo de ingeniería inversa se llama hibernate.reveng. Y dice, bueno, acaba de descubrir que tiene una sola tabla, que se llama la tabla productos. Esta tabla quiero agregarle a mi modelo de datos, ¿cierto? Dice, si tuviese tablas relacionadas, también incluiría todas las tablas relacionadas. Pero bueno, como es una sola tabla, no tengo inconveniente. Y le digo, hasta ahí. El tema de la ingeniería inversa. Ya. Vamos a necesitar también de una clase conocida también como la clase Hibernate Util. Esta clase lo que nos va a permitir es conectarnos directamente a la base de datos y traer la información de los registros, de las tablas y los datos que se almacena ahí. Y básicamente lo que hace es crearnos una conexión, una sesión de trabajo con la base de datos. Entonces necesitamos esa clase que nos establezca esa sesión de trabajo. Bien, entonces dice, nos vamos acá donde dice agregar nuevo. Elijo también la opción otros. Dentro de otros también me ubico en la carpeta Hibernate. Y aquí dice hibernateutil.java. Vamos a utilizar hibernateutil.java. Es lo que vamos a agregar. ¿Cómo se va a llamar la librería o el archivo de clase? Se va a llamar hibernateutil. Es decir, le voy a quitar la palabra que dice new y le dejo solamente como hibernateutil. Y le voy a ubicar en el paquete modelo. Ahí lo voy a ubicar. com.empresa.modelo. ¿Sí? com.empresa.modelo. Ahí se queda el Hibernate Util. Y vemos entonces que aquí se muestra el contenido de este archivo que nos permite establecer una sesión de trabajo con la base de datos. Ya, ahí está.
Si ustedes ven el código, en el constructor establece una conexión al servidor y si hubiese error pues nos dice no es posible conectarse y nos ofrece una propiedad de tipo get que lee esa conexión a la base de datos. Entonces de momento dejamos ahí. Bien, el siguiente paso también es aquí mismo agregar otro elemento de Hibernate que necesito. Otro elemento de Hibernate que viene a ser los archivos que me van a permitir el mapeo entre las tablas de datos de SQL Server. Los vamos a mapear con objetos de clases orientadas a objetos. Entonces elegimos la opción que dice Hibernate Mapping Files and POJOS from Database. ¿Sí? POJOS. Nos dice cuál es el archivo de configuración que vamos a utilizar para mapear estos datos de la base de datos. Es el archivo Hibernate CFG-XML que ya teníamos hecho antes. Entonces, ¿cuál es el archivo de ingeniería reversa que se utiliza para este modelo de datos? Ya está también establecido, Hibernate reveng.xml. Ahora lo que nos dice es cuál es el paquete donde vamos a colocar estos archivos. Y le digo que es en el paquete modelo. Ahí es donde debería estar este elemento. Simplemente finalizar. Y tengo ya el modelo. Entonces, en este modelo, en este paquete, tengo un archivo llamado productos.hvm.xml. Veamos de qué se trata este archivo. Aquí tengo la descripción de los campos de la tabla productos y cómo se mapean en Java. Por ejemplo, dice, en la base de datos, la columna ID producto se mapea con el nombre ID producto pero sin el guión bajo. Es decir, en la base de datos se conoce como ID-producto, pero acá en Java se le va a conocer como ID producto sin guión bajo y con la P mayúscula. Tengo el campo de descripción, cantidad, precio que se mantienen con el mismo nombre. Entonces aquí establece un mapeo. Y dice que ese mapeo se establece en la clase productos del paquete com.esquema.modelo y la tabla en la base de datos se llama productos. Aquí está el nombre del esquema, el nombre de la base de datos y en fin las versiones, la opción de acceso que tengo a la base de datos. Y aquí hay una particularidad muy importante. Recuerden que ustedes en la base de datos teníamos que el ID producto era un campo autonumérico de tipo identidad, ¿cierto? Ahí dice el campo numérico. Entonces, para que Java, a través de Hibernate, no envíe códigos para insertar en un campo donde nunca se va a poder insertar datos, tengo que decir una característica de que ese campo es autonumérico. Y esa especificación se la escribe aquí en esta parte que dice generator class igual assigned. Assigned significa que hay que enviar datos a ese campo, pero cuando yo digo que es autonumérico debo poner la palabra identity. ¿Sí? Por favor, esto también va a ser muy importante para que no tengan errores al momento de ejecutar el aplicativo.
Generator class igual identity. Eso va a ser muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y también podemos echarle una ojeada rápida al archivo que está aquí abajo, dice productos.java, que es la clase que se encarga pues de hacer el mapeo entre la base de datos y esta clase. Bueno, entonces hasta ahí esa parte. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una interfaz. Pues tengo que ir acá, agregar nuevo y elijo de Java, busco una Java interfaz. Aquí está, Java interfaz. Esta interfaz le voy a poner de nombre productos DAO. Data Access Objects vendría a ser, ¿no? Productos DAO. ¿En cuál paquete le voy a colocar? Voy a poner el paquete conexión. Productos DAO en el paquete conexión. No olvidar que debe estar en el paquete conexión. Finalizo. DAO significa Data Access Objects, ¿sí? Objetos para acceso a datos de productos, ¿sí? Entonces, esta es una interfaz, ¿no? Y ustedes saben que las interfaces solamente hacen declaración de los métodos. Les voy a decir que para poder acceder a los productos, yo voy a tener de manera pública olvidaba cómo es para declarar público el DAO. Bueno, public void, y aquí le digo insertar. Entonces yo voy a insertar voy a crear un método que diga insertar, y aquí me dice que no existe la referencia a productos. Entonces con Alt Enter creo el import adecuado. Ya tengo el import de productos. También voy a decirle que quiero un método actualizar y que me diga ID producto de tipo entero. De tipo string, una descripción, al enter. No, estoy mal. Ya. String descripción, luego qué campos más teníamos, cantidad y precio. Ya. Pues ahí tengo. Vamos a también decirle que necesito eliminar de producto, y finalmente necesito el método que me devuelve la lista de productos.
que sería lista productos. Y aquí podríamos ponerle un parámetro de filtro que bien puede ser cantidad. Pongamos de string. No, está bien. Int cantidad, ya. Dice que no reconoce list. Le pongo alt enter y quiero que me incluya import java util list. Ya, ahí está. Entonces, esto al ser una interfase me está diciendo que solamente se declara los métodos que va a contener. ¿Qué más debe saber? Bien. Dado que esto es solamente la interfase, necesitamos entonces la clase que implemente los métodos insertar, actualizar, eliminar y lista productos. Bueno, aquí voy a ponerle con mayúscula lista productos para que quede bien. Entonces, vamos acá en el package conexión, le digo quiero agregar una clase Java class. Y a esta clase le voy a dar el nombre productos DAO de implementación, ¿no? Para que se dé cuenta que es la implementación de la interfase productos DAO. Entonces tengo productos DAO, la interfase, y tengo productos DAO imp, que es la implementación. Entonces simplemente aquí diría implements productos DAO. Y aquí me marca un error, es porque dado que hace la implementación de interfase, dice no están implementados los métodos que se necesitan en productos DAO. Así que le digo alt enter y le digo implementeme todos los métodos abstractos. Ahí está. Pues ahí están, automáticamente me he dado escribiendo cuáles son los métodos que debo implementar. Insertar, actualizar, eliminar y lista productos. Bueno, entonces, ahora sí nos toca hacer un trabajo de digitar código. Bien, entonces, dice que lo primero que tenemos que hacer es establecer un objeto que me permita conectarme a la base de datos. Hacia la base de datos. Veamos. Entonces dice, el campo que vamos a utilizar va a ser de tipo sesión. Es igual a Hibernate util punto exacto, que es en su factory. Listo. Dice que no me reconoce la clase sesión. Hago el import. Ahí está. A ver qué me dice. Hay un error aquí. No puede ser convertida en sesión. Exacto. Ahí está.
Ah, ya, aquí tenemos un error. Aquí tengo un error. Aquí debería ser open session, pero no me sale. Debería ser open session. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Listo. Entonces, esto es importante que tengamos, ¿no? Este es el objeto que me va a permitir conectarme directamente a la base de datos y con la cual voy a poder interactuar para insertar, eliminar, modificar y todo lo demás que sea necesario. Vamos haciendo la implementación. Entonces, para insertar, hacemos lo siguiente. Dice, necesito primero establecer el inicio de una transacción con esa sesión. Begin transaction. Listo. Luego le digo, a través de esa sesión voy a guardar los datos del nuevo producto. Y finalmente, lo que hago es de esa transacción comprometer o hacer commit en la base de datos. Entonces con eso se guardan los datos ahí al insertar. Vamos implementando entonces también el actualizar. Para actualizar, la misma situación. Necesito establecer el inicio de una transacción. Ahí está. Entonces abro una transacción y lo lógico también es que al final cierre también la transacción. Entonces, una vez que abro la transacción y después cierro, en el medio de esas dos cosas tendría que hacer la actualización de los datos. Entonces, primero tendría que buscar el producto que quiero actualizar. Entonces digo, productos, prod es igual ya. Entonces con esto lo que hago es localizar el producto cuyo código de producto es ID producto. Y si acaso ese producto no devolviera datos, debería averiguar, ¿no es cierto? Debería averiguar si prod es diferente de null. Entonces haga algo. Y ese algo sería entonces modificar los datos. Prod.set descripción. Prod.set cantidad.
cantidad. Prod.set precio. Descripción, cantidad, precio, que eso es lo único que puede cambiar. Caso contrario, si no hay nada que hacer, entonces aquí lo que dice es crear el producto. De producto, descripción, cantidad, precio. Entonces crea el producto y lo otro sería guardar los productos, guardar los datos. Ahí está. Entonces, digamos que esta función actualizar tiene las dos cosas, ¿no? Busca el dato, si lo encuentra lo actualiza y si no lo encuentra lo crea. Ese tiene esa doble funcionalidad. Entonces, con eso tenemos actualizar. Veamos eliminar. Eliminar va a tener la misma situación. Sesión.begin transaction. Y en el momento dado también debería cerrar la transacción y comprometer los datos. Listo. Y luego, para poder eliminar, la misma cosa también debería leer los datos de ese producto. Simplemente voy a hacer es copiar y pegar lo que tengo aquí. Ya. Entonces dice aquí, busca el producto que él quiere eliminar y si acaso encuentra ese producto, entonces le dice sesión.delete producto. Borra el producto cuando este es encontrado y se cierra la transacción. Entonces ahí queda eliminar. Ahora me hace falta el lista productos. Lista productos. Bueno, para listar los productos lo que se hace es crear una consulta. ¿Cierto? Esa consulta dice que es sesión.createQuery. Ahí está. Create query. Y aquí dice, deberíamos escribir entre comillas la instrucción select, conocida también como instrucción HLQ, que permite elegir los datos. Sería entonces select P de producto from productos. No sé si está con mayúscula la tabla productos. Minúsculas estaba. Productos, ya. ¿Cómo averiguar si está en mayúsculas o minúsculas? Nos vamos acá al archivo del modelo donde dice Hibernate HBM XML y dice la tabla productos. Bien, esta tabla productos en minúscula. Tiene toda la razón. From productos, productos P. Y la condición where p.cantidad sea mayor o igual, y aquí le ponemos 2 puntos el nombre del parámetro, cantidad. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos construyendo una instrucción muy parecida al SQL común y corriente, solamente que estos tienen una sintaxis llamada HLQ o lenguaje de consultas de Hibernate. Entonces tiene una variedad, dice select, y aquí no pone los nombres de los campos, sino pone directamente la entidad P,
¿De dónde? De la tabla productos, y ahí se crea una entidad P cada vez que se recorre los productos. La condición es que P.cantidad sea mayor o igual a la variable 2.cantidad. 2.cantidad es un parámetro, ¿no es cierto? Entonces, todos los productos que tengan esa cantidad o mayor valor serán elegidos. Aquí me da un error con query porque no reconoce, así que agrego el import, ya que queda agregado el import. Y luego le digo, quiero ajustar el parámetro. El parámetro se llama cantidad y el valor sería cantidad. Entonces, ahí especifico qué valor va a tener ese parámetro cantidad que le paso a la consulta. Recuerden que el parámetro se llama 2.cantidad. Eso denota un parámetro. ¿Ven? Ya tengo pasado los parámetros. Ahora lo que tengo que es devolver los datos de la consulta. Return. Entonces aquí me tiene que decir, hago un cast list usuarios, productos de q.list. q.list. Ahí está. No reconoce productos. No, productos. Ya, aquí estoy mal. Eso, ahí es. Es un casting nomás. Es un casting y ese casting es de la lista de productos. Bien, entonces, con eso ya debería tener disponible los métodos para poder insertar, modificar, eliminar y listar los datos de esos productos. Hasta aquí todavía no está hecho el servicio web, ¿no es cierto? Solamente está hecho la parte local, es decir, el paquete que contiene el compilado local de esto. Y deberíamos probar que funcione. Entonces, vamos a probar que funcione. Para probar de manera local, se acostumbra acá en Java a hacernos un archivo de tipo JSP que vamos a encontrar aquí en la sección páginas web. Aquí tenemos ya un archivo llamado index.html. Pero bueno, lo que vamos a hacer es agregar un nuevo archivo de Java web. Por aquí debe estar Java JSP. A ver, web, aquí debe estar. Eso, JSP, ¿ya? Sí. En web, aquí tengo un JSP. Siguiente paso. ¿Qué nombre le voy a dar a este archivo? Le voy a llamar index. Bueno, ponerle cualquier nombre en realidad. Pero le pongo index. ¿Bien? Finalizo. Pues me ha creado un archivo index.jsp. En este archivo index, bueno, aquí dice hello world. Le digo, en lugar de hello world, le vamos a poner lista de productos. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar, obviamente, la lista de productos. Entonces aquí viene la sintaxis JSP, que es muy parecido a lo que utilizamos en ASP.NET. Entonces podemos mezclar HTML con sintaxis de Java, como hacemos también en .NET, mezclamos ASP con sintaxis de C#. Bueno, para incluir código Java o JSP se acostumbra a poner esto, menor que, porcentaje, y cerramos igualmente con porcentaje mayor que. Entonces en medio de esto debe existir un código Java o lenguaje Java que permita pues hacer cualquier cosa que se requiera. Entonces primero necesito instanciar la implementación de los productos. Entonces dice aquí productos DAO, la variable P es igual
a new productos DAO imp, ¿cierto? Recuerden que DAO contiene, bueno, aquí hay un error que me dice que no encuentra, así que ponemos alt enter y hacemos el import. Por acá también le vamos a decir muy buenas tardes. Pues dice, también me hace falta el import para productos DAO imp, alt enter y hago el import. Bueno, pues ya está hecho la importación de eso. Ahora vamos a escribir el siguiente código. Entonces voy a hacer un recorrido de toda la lista de productos que tengo en la base de datos y la voy a imprimir en una página web. Para eso se hace lo siguiente: for, aquí dice productos, Entonces mira, estoy haciendo un recorrido de toda la lista de productos que me devuelve el método. Y le he puesto como parámetro 0, indicando que me devuelva todos los productos que tienen 0 o más cantidad. Ese es el parámetro que habíamos creado. Y acá solamente hace falta es escribir lo que sea necesario. ¿Bien? Entonces, para escribir los datos, hacemos lo siguiente. Vamos a poner porcentaje, cierro, luego abro porcentaje igual y le digo, entre comillas, le digo ID producto, dos puntos, más, ¿dónde está el más? Aquí está, prod.get ID producto, punto y coma, más, no es punto y coma, más, abro comillas, y aquí le voy a dar un salto de línea que en HTML significa br/ac. ¿Ya? Y cierro ahí. Listo. Entonces esto me imprime una línea. Me imprime una línea. Y luego hago esto. Entonces esta línea voy a repetir para los demás campos. Descripción. Y aquí sería get descripción. Luego tengo precio. Y aquí sería precio. Y por último tengo cantidad. Y pondríamos aquí la cantidad. Será get cantidad. Chévere. A esto le voy a poner también un salto de línea horizontal para que se pueda visualizar mejor. Ya, ahí está. Bueno, pues hasta aquí todo parece estar bien, ¿no es cierto? Ya para ejecutar, ¿qué se requiere hacer? Ustedes ya saben. ¿Qué hay que hacer para ejecutar? Que funcione bien, ¿cierto? Ya. Entonces le digo, WS Java, voy a deployar la aplicación.
¿Sí? El deploy de la aplicación me dice que no hay problema, que todo está perfecto a pedir de boca. Ahora le digo al index.jsp, le digo quiero ejecutar el archivo. Pero para ejecutar le digo quiero que se me ejecute en el Chrome. Eso, en el Chrome. Ahí quiero que se ejecute. Ahí está. Bueno, me dice entonces que tengo alguna inconveniente con el tema de productos. Hay un error de sintaxis, donde dice, ¿no? Dice productos no está mapeado. Perfecto. Entonces seguramente es porque debe estar en mayúsculas productos. Vamos viendo. Vamos por acá. Posiblemente es así. Entonces guardamos, volvemos a deployar. Ahí tengo, lista de productos. Entonces, al menos sé que existe cereales, existe pan y existe azúcar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar, insertar y eliminar. Vamos a insertar un producto adicional, el producto 4. Entonces, para insertar, le digo aquí, antes de listar los datos, vamos a decirle que quiero que p.insertar, y aquí vamos a insertar un producto nuevo. Y el producto nuevo va a ser el producto 0. El nombre va a ser, ¿qué le ponemos? Papas, ¿no es cierto? Cantidad 10, precio 20. ¿Ya? Este vamos a insertar. Luego vamos a modificar, actualizar el producto número 2. El producto 2 ya no va a ser pan, va a ser ahora harina. Cantidad va a ser 1 y precio va a ser 100. Actualiza. Y por último le digo P, eliminar el producto 3. Entonces el producto 2 deja de ser pan y pasa a ser harina. El producto 3, que me parece que era azúcar, se elimina. Y el producto 4, papas, va a aparecer ahora. Guardamos. Volvemos a deployar. Y volvemos a ejecutar. Como pueden ver, el producto 2 ya no es pan, ahora es harina. El producto 3 ya no existe y el producto 4, papas, se ha creado. Lo que significa entonces que al menos el servicio local, es decir, la librería que funciona localmente, está trabajando súper bien. Bien, entonces vamos a quedar hasta ahí el día de hoy con este tema, y la siguiente clase vamos a revisar cómo hacer ya esto en web service de Java y cómo consumimos y probamos el web service desde Java y desde .NET también, ¿cierto? Eso sería lo siguiente. Bueno, quedamos ahí.